La guerra y las criaturas. Todos ya sabemos que las guerras empobrecen los países y dan daño a las destrucciones importantes y lo más importante a la economía global. Después de las guerras, los problemas son mucho más fuertes de antes de la guerra. En los últimos años, casi 2 millones de criaturas murieron en las guerras. Quien murió con dolor, quien por no haber médica, y lo más murieron solos. Casi 3 millones de criaturas quedaron descapaces y muchos de los que quedaron vivos quedaron huérfanos, sin madres, sin padres, sin familias. Nunca de sus vidas no van a olvidar el espanto de aquellas horas. Lo más de estas criaturas están lejos de una protección de familia, cuáles en los campos para refugiados y cuáles marginados. Lo más mucho que ven daño son las criaturas nuevas nacidas y debajo de 5 años. Esto lo pagan las familias porque no topan lo que es menester para darles a comer y vaccinarlos para las epidemias. Unos cuantos meses antes tuvo bar mitzvah mi sobrinico. Me estaba aparejando para ir a la fiesta, mas malorosamente con esta maldita guerra no había irme. Tanto que se aparejaron, les cayó el gozo al pozo. Para alegrar al mancebo, lo fiestaron en el lugar militar que estaba el padre. Y cuando me mandaron el video, me cayó las lágrimas. Dije, ¿por qué pecados? ¿Qué culpa esta criatura y cuál lo está viviendo? Por seguro que nunca de su vida no se va a olvidar de este día. Ahora, ¿dónde están los derechos de criaturas? Donde quieren que vivan, todos tienen la misma importancia, sin apartar su color, su origen religiosa y su étnico. En la guerra nunca no hay ganadores. Y ahora me demando de qué y por qué se están muriendo tanta mancebés. Rogamos que escape este galud una hora más antes y ningunos que no tengan mal y muerte. Ahora dejaremos las guerras porque hay días y meses que estamos con las noticias de la guerra. Rogo al Dios que se escape una hora más antes y más que no se mueran criaturas, mancebos y ningunos. Por un minuto dejaremos la guerra y sonreiremos un poco. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, Moisés con Salomón estaban conversando. Moisés, ¿qué dices si a nosotros nos toman a la guerra? Ahora te daré a entender. Hay 2 posibilidades, Salomón. ¿Nos toman o no nos toman? Si nos toman, hay 2 posibilidades. Unos mandan atrás porque somos aedados, unos mandan al frente. Si nos mandan atrás no hay problema, mas si nos mandan al frente hay 2 posibilidades. O ganamos la guerra o perdremos la guerra. Si ganamos, no importa. Si perdremos, hay 2 posibilidades. O caemos esclavos o nos morimos. Si caemos esclavos, no importa. Si nos morimos, hay 2 posibilidades. O nos enterran o nos mandan a una fábrica de papel. Si nos enterran, no hay problema. Si nos mandan a la fábrica de papel, hay 2 posibilidades. O nos hacen papel de periódico o nos hacen papel de toilette. Si nos hacen papel de periódico, no hay problema. Si nos hacen papel de toilette, Salomón, aquella vez estamos medra. Quedamos en las buenas horas.